El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nehemías capítulo 1, verso del 1 al 11. Los conquistadores de los pueblos conquistados recogían la crema y nata del pueblo. Eso significa que se llevaban a los príncipes, a los sabios, los mejor dotados, tanto físicamente como en su nivel de inteligencia. Porque la mentalidad de los conquistadores era prepararlos para usarlos luego en el servicio. Y ahorita me pone el Espíritu Santo en la mente que eso también el Señor quiere, porque Él ha conquistado nuestras vidas para capacitarnos. Y ¿saben qué? No escogió así como los reyes de la tierra, los más bonitos, sino lo necio del mundo escogió Dios para capacitarnos y ponernos en evidencia, como lo puso a este hombre del cual vamos a estudiar nosotros. Fíjese que la mentalidad era prepararlo. ¿A quiénes? A los mejores, a los mejores, a los más inteligentes, a los más capaces, porque luego iban a estar a su servicio. Primero les enseñaban el idioma del pueblo. ¿Cuál es el idioma del conquistador? Las lenguas es el idioma del conquistador. Es lo primero que nos da Dios, las lenguas, para que nosotros podamos conectarnos en ese idioma celestial con Él. Y luego nos enseña sus leyes y sus costumbres. La Escritura nos muestra que Nehemías era importante en su pueblo. Y Dios lo iba a levantar también en el pueblo donde lo estaba llevando cautivo, dándole la capacidad y la seguridad para igualarse a un príncipe o a cualquier sabio de su época. Nehemías comenzó como copero del rey. Era un trabajo codiciado y de mucha responsabilidad. Luego continuó como constructor de los muros de Jerusalén y terminó como gobernador de la ciudad. Cuando este hombre estaba haciendo su trabajo, comienza la Escritura diciendo en el capítulo 1, verso 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y le pregunté por los judíos, los que habían escapado, los que habían sobrevivido de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas están quemadas a fuego. La posición de copero quizás hoy, en este tiempo, no impresiona a nadie, pero en la antigüedad era muy importante. Para este cargo, como norma general, se escogía una persona sana, inteligente, que tenga una belleza física, que sea atractivo, que sea carismático, que tenga la lengua bajo control. No podía ser un chismoso porque estaba parado al lado del rey. Así que tenía que ser un hombre de rango, de una categoría elevada, porque tenía que estar permanentemente en la presencia del rey. Y antes de que el rey tomara su vino, el copero tomaba de la misma copa que el rey tomaría. Se hacía esto como medida de precaución por si alguien quisiera envenenar al rey. En ese caso,
el primero que moriría sería el copero. Y a través de esta costumbre y a través de este trabajo se creaba una relación de intimidad entre el copero que probaba y el rey que tomaba del mismo vaso. Sabemos que nada bueno en la vida está al azar y que Nehemías llegó al servicio del rey Artajerjes de Persia para que se prepare para servir en un futuro a su pueblo. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés nació como hebreo, de ahí lo llevó la hija del faraón, pero era porque Dios estaba conduciendo su vida. Lo llevó al palacio y la forma en que lo llevó fue increíble. Y la princesa lo adoptó como hijo y este hombre recibió en la corte instrucción de príncipe, una educación esmerada. El otro curso lo recibió Moisés en el desierto. Del palacio él se pasó a segundo curso, el desierto. Y estuvo ahí estudiando 40 años, aprendiendo a vivir de una vida nómada. Una vida nómada es una vida de un lado para otro, una vida errante. Están viviendo aquí, se trasladan acá, se trasladan de aquí a allá. No tienen un lugar fijo. Y él aprendió eso durante 40 años y fue aprobado para el futuro servicio que Dios le daría. O sea que de ahí, del desierto, ¿dónde lo llevó Dios? ¿Pero a qué nivel? Del líder más grande de la nación de Israel. Lo mismo le pasó a José. De la casa de unos hebreos pobres a la casa de Potifar. Aprendió a administrar los bienes de un hombre. Y como segundo curso pasó a la cárcel para perfeccionar su trabajo. Y luego en el tercer curso, ¿dónde fue? A la casa de Faraón. A gobernar, a administrar el mayor imperio de la época. Lo mismo le sucedió a David, de pastor ovejero, donde aprendió la soledad, adorando y alabando a Dios sin más testigos que la luna. Ahí aprendió a destrozar fieras que atacaban su rebaño. El segundo curso en la corte real de Saúl, porque él se casó con la hija de Saúl y fue al palacio. Y el tercer curso al desierto de Engadi, con la gente endeudada, aprendiendo a confiar solo en Dios para luego volver como rey a su cuarto curso para reinar en Israel. Dios tiene hijos en todo lugar, aunque le parezca increíble a la gente. Por ejemplo, dice la Escritura que el sacerdote Abdías servía en la casa del rey Acab. El rey Acab tenía una mujer siniestra y sanguinaria que había matado a los sacerdotes de Jehová y estaba empecinada en destruir la fe en Israel. Pero este hombre que trabajaba en la casa del mismo rey, en la casa de Acab, era el que alimentaba a los que estaban escondidos con pan. El apóstol Pablo decía que habían santos en la casa de César. Y lo que estamos estudiando ahora es a Nehemías, que estaba en el palacio del rey Artajerjes en Susa, la capital de Persia, pero a pesar de sus ocupaciones, Nehemías era un hombre piadoso. No decía, no tengo tiempo, no puedo leer la Biblia, no puedo orar. Era un hombre piadoso y era un hombre fiel y celoso además de las tradiciones de su pueblo y continuamente estaba en oración. Un día, dice, un grupo de peregrinos llegaron conducidos por Ananías
posiblemente hermano de sangre de Nehemías, llegó hasta Susa y le contó acerca de la condición de la ciudad. El remanente, le dijo, los que quedaron allá están en gran vergüenza, y están en miseria. Y esa noticia entristeció a Nehemías, lo afligió. Su pueblo no tenía murallas de protección. ¿Por qué? Porque habían sido destruidas por los caldeos. Así que la pobreza, la miseria, la opresión y la esclavitud de los habitantes los hacía presos del temor de sus enemigos. Habían comenzado ya el trabajo de restauración del templo. Había ya sido reedificado el templo. El gobierno también estaba establecido. Se había iniciado una reforma, pero quedaba una obra grande todavía por hacer, y era la de levantar murallas alrededor de la ciudad. Isaías 49:16 dice, he aquí, dice Dios, que en la palma de la mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Lo que Dios nos está diciendo en forma personal es lo siguiente: la vida de ustedes son como muros que están continuamente delante de mí. Las tengo escritas en mi mano. Esto quiere decir que en sentido espiritual, ahora nuestras vidas están delante de Dios como estaban los muros de Jerusalén. Tienda su mano y mire cómo Dios es de detallista. Cuando Él mira sus manos, ahí nos ve a nosotros. Y ve también que a veces los muros de nuestra vida están arruinados, empobrecidos, insolventes por causa de la negligencia. Y el Espíritu Santo como líder continuamente nos ministra para que podamos reconstruirlos. ¿Cómo hace eso? Llamando nuestra atención hacia nuestra condición. Pero los oídos tapados, poco o nada pueden percibir, pueden entender o pueden escuchar, y no les queda más que dejarnos para que pasemos la vergüenza. Él nos ha estado llamando. ¿Desde cuándo? Desde que comenzó a ocurrir el deterioro. Comenzó a mermar la vida espiritual y Él comenzó a llamar y a mostrar. Apareció el defecto y Él siguió mostrando. Es como cuando una casa sin limpieza, cerrada, abandonada, comienza a destruirse. Entonces quiere decir que Él estaba mirando cuando primero se aflojó un ladrillo. Luego se cayó un poco de mezcla, la pared comenzó a partirse, se hizo un agujero porque se cayó el techo del tumbado, y a causa del descuido, de la atención de la casa espiritual, comenzó a crecer la maleza, a crecer a través del muro. Y como cuando una planta rompe una pared, deja un hueco, el enemigo entró, tuvo acceso por eso. Ese huequito, por pequeño que sea, se convierte en una carretera asfaltada para que Él pueda tomar control y destruir totalmente esa vida. Estoy hablando de gente que conoce, entre comillas, supuestamente a Dios. Cualquier descuido en la comunión, en la relación con el Espíritu Santo, que tanto recalca la Escritura, nos dejará en condiciones deplorables, lamentables, de ruina y destrucción, haciéndonos inútiles como piedras vivas en el nuevo templo de Dios, que es el hombre. Israel era el pueblo escogido de Dios, pero estaban en vergüenza.
porque el muro que debía protegerlos y defenderlos de sus enemigos estaba por los suelos. Y aplicándolo a lo espiritual, el muro que protege a los hijos de Dios es la oración en unidad. Quizás no te has dado cuenta, pero el egoísmo, la falta de disciplina, normas y mala conducta acarrean una postergación de las cosas buenas. También la inmoralidad, la impureza, la lujuria, el compromiso con el mundo, la rebelión interior derriban tu muro de protección. Porque todas estas cosas no te permiten tener un tiempo para Dios. Y el enemigo se burla de vos y te avergüenza, porque donde hay tinieblas es su territorio. La tristeza por la vergüenza de la condición de sus compatriotas sumió a Nehemías en una depresión. Se sentía responsable y solidario por no poder llevar alivio, consuelo, aliento a sus compatriotas que estaban afligidos. Por eso dice el verso 4, lloré, ayuné, oré, porque el hombre estaba agobiado, estaba cansado, estaba molesto por la condición de su pueblo y por la obra de Dios. Y durante 4 meses estuvo derramando su corazón delante de Dios, ayunando, orando, llorando, meditando sobre la triste situación del pueblo. Algo similar sentía el apóstol Pablo, por eso escribió en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 31. Por tanto, dijo él, estén alertas, porque por 3 años de noche y de día no cesé de amonestarlos a cada uno, y a veces lo hice hasta con lágrimas. En realidad el corazón de un verdadero líder tiene estos mismos sentimientos, porque las necesidades del rebaño donde Dios lo ha puesto para apacentar su grey, siente todas estas cosas, especialmente por aquellos que no andan conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace ver al líder y entender la condición del pueblo para poder orar por él sin dejar de hacer él mismo el trabajo de advertir al rebaño de los peligros de abandonar el redil y comenzar a comer pastos extraños, venenosos a veces, que pueden terminar con sus vidas. Y el Espíritu Santo vive arreando, y el enemigo vive dispersando. Una de las condiciones de la restauración que encontró Nehemías después de orar y ayunar fue que para que sucediera lo que estaba pasando el pueblo, había un motivo. Y todo el pueblo era culpable porque habían abandonado a Dios. Dios también le mostró que él no solamente estaba siendo llamado a orar, sino a ser parte activa en la restauración del pueblo. Por eso es que este hombre oraba para que Dios le diera gracia, para tener la oportunidad de pedir permiso al rey, de quien era copero, para poder él mismo ser parte de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Dios es, escúchelo bien, el que nos ubica en lugares claves, donde nuestra luz alumbre mejor, porque Él tiene hijos en todos los niveles de la sociedad. El mismo Jesús dijo, no se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos. Hay muchos cristianos serviles que no se dan cuenta que están en lugares claves para un propósito específico de Dios y viven adulando a la gente por conservar sus puestos. Nehemías pensaba que era Dios quien lo tenía
cargado para hacer lo que había determinado en su corazón. Y lo había preparado y lo había colocado en un lugar importante donde él pudiera influir directamente ante el rey. Porque para volver a Jerusalén, él tenía que conseguir los permisos, él tenía que conseguir correspondencia para las autoridades por donde iba a pasar hasta llegar a Jerusalén. Lo triste es que muchos no saben usar las oportunidades que Dios les da para presentar el mensaje de la gracia. Levíticos 26, 40 al 45 dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de vuestros padres. Israel era el pueblo escogido de Dios, tenían la ley, tenían los pactos, las promesas, y sin embargo se habían rebelado contra Dios. Creían que por el solo hecho de ser el pueblo de Dios era más que suficiente para vivir tranquilos. Y por toda esa autosuficiencia pecaron. Andaban en rebeldía, molestos con las exigencias, las ordenanzas, tenían enojo con la ley y los estatutos de Dios. Las promesas eran que si Israel desobedecía, y están las desobediencias en Deuteronomio capítulo 30, versos del 1 al 6, serían llevados a tierras extrañas. Y eso era exactamente lo que había ocurrido. Y también les había dicho que cuando el tiempo de la cautividad hubiera terminado, Dios devolvería a los judíos a Jerusalén y los protegería. Así que Nehemías tuvo conocimiento, tuvo una revelación clara de que esa era la causa de la vergüenza y la pobreza, y confesó su propio pecado. También confesó los pecados de sus antepasados y le recordó su promesa a Dios. Y le dijo: pero vos dijiste que nos ibas a restaurar, y eso no se ha cumplido todavía. Le estaba haciendo recuerdo a Dios que si había un verdadero arrepentimiento, Él lo restauraría. Dios no hace promesas a la ligera. Sus promesas son claras, pero tienen condiciones. Fíjese en Deuteronomio 30, verso 1 empezando. Y sucederá, dice, que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú la recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Y, dice el verso 2, vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Está diciéndole: si vuelves a mí y cumples lo que yo te estoy diciendo, entonces te voy a restaurar. Esa fue la revelación que tuvo Nehemías. Era una revelación clara. La causa de la vergüenza y la pobreza era producto del pecado, no solamente de él, sino de sus antepasados. Pero si ellos se arrepentían, iban a ser restaurados. Dios no promete nada a la ligera. Sus promesas son claras, pero son condicionadas. Por ejemplo, dice: prometo que si tú me entregas tus cargas, yo las llevaré. ¿Por qué? Porque está escrito en la Escritura: vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Prometo, dice Dios, que si andas en mis caminos, encontrarás la paz que tanto ansías. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Si Dios no recordara sus promesas más de lo que nosotros recordamos las nuestras, estaríamos perdidos.
Por eso lo mejor que podemos hacer en nuestras oraciones es recordarle a Dios sus promesas, porque esa es la base de nuestra esperanza. La oración tranquiliza, aquieta el corazón, reemplaza la ansiedad por un espíritu calmado. Pero para que las oraciones de emergencia tengan respuesta, detrás de ella debe haber una vida de oración. Nehemías estuvo orando y planificando qué le diría al rey para exponer su problema, porque sabía que al otro lado del río Éufrates habían autoridades persas que no los dejarían pasar si ellos no llevaban salvoconducto. Además necesitaba permiso también para cortar madera y tiempo para realizar el trabajo. Y todo le fue concedido porque Dios estaba llevando adelante su plan. Cuando Dios hace pacto con nosotros, escuche esto, no son pactos de perfección, sino de obediencia sincera. Porque Él sabe que vamos a fracasar. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Por eso fue que Él le proporcionó a su pueblo un sistema de sacrificio para que pudieran confesar sus pecados. Así, si ellos eran obedientes, si obedecían los pactos, las leyes con sinceridad, los vecinos, las naciones que estaban alrededor observando la fidelidad de Dios y las bendiciones con su pueblo, ellos mismos desearían acercarse a Él y formar parte de un pueblo bendecido. Es necesario recordar vez tras vez al pueblo su pacto con Jesucristo. Así que preste atención porque eso es lo que vamos a hacer. Póngase de pie. Así que si esa es tu condición, comenzá a cerrar tus ojos, levantar tu mano y decirle al Señor, ¿por qué me siento así? Yo no deseo estar así, pero yo siento como que no avanzo, como que tengo un gran atraso, como que no puedo caminar hacia adelante. Es cierto que no he ido para atrás en lo natural, pero me siento como estancado en un lugar donde no puedo avanzar. Y sin duda el Señor te dirá, revisa tus caminos, párate y mira hacia atrás. ¿Recuerdas cuando me buscabas con tanta pasión, con tanto amor? Eran días felices, porque yo mismo llenaba tu corazón, porque me agradaba verte con qué pasión me buscabas. Tenías prisa por venir a mi casa. Te gustaban todas las palabras que escuchabas. Pero después de un tiempo, dejaste de mirarme a mí y comenzaste a mirar alrededor. Y alrededor siempre vas a ver imperfección, porque el único perfecto soy yo, tu Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.